días. Me toca presentar a un amigo, pero un excelente profesional, abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Universidad Católica Argentina, doctorando en Filosofía por la Universidad de El Salvador, miembro fundador y cotitular de Federal Juris, organización que brinda asesoramiento y asistencia jurídica en todo el país, asesor legislativo, docente universitario, tanto de ciencia política y sociología, de formación de pensamiento jurídico, político, derecho constitucional, filosofía del derecho, teoría del derecho, política y legislación educativa, tanto en la UCA como en la UAI, acá en Rosario, secretario académico de la carrera de abogacía en la UAI entre el 2018 y 2020, autor de varios libros, entre otros El Leviatán y El Imperio Dormido, Comunidad Nacional y Sociedad Multicultural, una crítica integral del multiculturalismo, El sueño de la razón, Meditaciones sociológicas y otros. Autor de más de 100 artículos y en el Colegio de Abogados de Rosario, presidente del Instituto de Bioética, expresidente del Instituto de Ética y Deontología Profesional, primer presidente del Instituto de Derecho Político. Pablo, un gran gusto y con ansia de escucharte. Muy bien, muchas gracias. Bien, primero, muchas gracias. Buenas tardes a todos, una vez más. Con algunos tuve ocasión de saludarnos personalmente, con otros no, así que buenas tardes a todos y para mí es un honor, quiero agradecer especialmente que me hayan invitado a participar de esta tertulia tan agradable. Y me han encomendado una tarea ímproba, que es hablar en 20 minutos o 25 minutos sobre un tema que tiene su extensión, que es el transhumanismo, que tiene su complejidad, sus diversas aristas, y además porque debo confesar que soy bastante larguero, con lo cual voy a hacer un esfuerzo especial, si no cualquier cosa aquí los amigos me lo recordarán para que vayas hablando. Para no desviarme y para no irme por las ramas, voy a leer como para mantener una hilación, una esquematización y presentar así el tema lo más reseñado y lo más resumidamente posible. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es el transhumanismo? ¿De qué hablamos cuando utilizamos esta palabra? Y al respecto, la definición que podemos brindar es que se trata de una ideología y también de una doctrina y por extensión de un movimiento cultural que apunta deliberada y directamente a la superación de los límites naturales del hombre, tanto los límites intrínsecos de nuestra propia naturaleza como los límites extrínsecos que nos condicionan y que a veces padecemos. Y esto en particular mediante la intervención tecnológica del cuerpo humano, aunque también eventualmente, según qué rama escojamos, con la separación, el intento de separación de ciertos contenidos psíquicos, por ejemplo, la memoria, respecto de nuestro propio cuerpo. Pero básicamente estamos hablando de esto, de una suerte de mejoramiento de las capacidades humanas, de supuesto mejoramiento de las capacidades humanas, mediante una intervención tecnológica que ante todo se produce o se implementa en el propio cuerpo humano. Esta tendencia, que es una tendencia ideológica y doctrinaria y finalmente cultural, pretendidamente perfectiva, esto está por verse, habría que discutirlo si esto realmente es perfectivo del ser humano o no, es planteada como parte de una evolución entendida en clave darwiniana o darwinista, es decir, por selección natural. Esto es importante porque ya de entrada nos anticipa y nos indica cuál es la ubicación ideológica o una de las coordenadas ideológicas fundamentales de esta corriente. En definitiva, se trata de transformar la condición humana mediante la aplicación en los hombres de tecnologías de vanguardia, principalmente desarrolladas a partir de los avances en ciencias biológicas, ciencias de la información e informática, las cuales estas intervenciones de tecnologías de vanguardia mejorarán supuestamente y ampliarán radicalmente nuestras capacidades. Para resumir,
Más concretamente, ¿cuáles son estas tecnologías de vanguardia? Tenemos que hablar fundamentalmente de tres campos. La ingeniería biológica, la ingeniería cyborg, es decir, la incorporación en el cuerpo humano, valga la redundancia, de dispositivos no orgánicos, y la ingeniería no orgánica abocada o orientada a la producción de seres no orgánicos. También hay que mencionar en este sentido, como ejemplos que son ilustrativos, que son elocuentes, los dispositivos de interfaz cerebro humano-computadora, es decir, la conexión del cerebro humano a un equipo de computadora, más la conexión, esto permite a su vez la conexión a Internet y a otras, a través de Internet, a otras computadoras o a lo que conocemos como la nube, que es ese sistema de software y de hardware, en definitiva, de datos, en donde, digamos, se concentra todo el tráfico de información a través de Internet. Esto, para los transhumanistas, conduce a una suerte, nos va a conducir a una suerte de mente colmena universal regida por la inteligencia artificial. Es decir, todos los datos que nosotros almacenemos en nuestra mente, todas nuestras experiencias que tienen algún tipo de impacto psíquico y que se conservan en nuestra memoria, pero también toda la información que vamos recogiendo se compartiría en una suerte de sistema informático universal, en esa suerte de nube, y en ese tráfico, en ese intercambio de todos esos datos, de toda esa información, la que rige es la inteligencia artificial. Desde el punto de vista filosófico esto es muy claro, es una suerte de remedio tecnológico o de sustituto tecnológico de una idea que no es tan nueva, ¿no? Ya en el siglo XII, Averroes, el famoso filósofo andalusí, musulmán, planteaba, haciendo su propia interpretación de Aristóteles en clave más colectivista, podríamos decir, que en realidad hay un intelecto universal, eterno, inmanente, que estaba metido en el mundo, y que, en todo caso, la actividad intelectual de cada uno de nosotros es una suerte de manifestación particular de ese intelecto universal que es preexistente, que es eterno y que es independiente de nosotros. Pero ninguno de nosotros tendría una actividad intelectual propia, autónoma. Para esto, ciertamente, que pareciera ser una especie de intento de intelecto agente universal, al estilo de lo que Averroes pensaba, pero en clave tecnológica, hecho por el propio hombre. También hay que mencionar en este sentido el intento, la aspiración a la digitalización total del mundo. Cuando hablamos de digitalización estamos hablando de convertir todo en información electrónicamente almacenable, reproducible y gestionable. Entonces, digitalizar totalmente el mundo, ver el mundo como un terreno, un campo a digitalizar para sujetar hombres y cosas a sistemas informáticos, mediante la implementación de ecosistemas digitales integrados. Esto se hace mediante, en términos más marketineros, mediante lo que se conoce como Internet de las cosas y lo que va a venir ya prontamente Internet de las personas. Así como tenemos el Internet de las cosas y nosotros con nuestro teléfono, por ejemplo, tenemos sistemas integrados con remotamente activamos el aire acondicionado de nuestras casas, bajamos las persianas, activamos las cámaras y las movemos, hacemos todo ese trabajo, eso se le llama, digamos, un ecosistema integrado de Internet de las cosas, quedaríamos incluidas las personas en esto. Por ejemplo, con algún implante, un chip implantable que, así como la alarma me indica si hay un intruso en mi casa o hay un incendio en mi casa, bueno, también se podría implantar un chip, yo integrar ese sistema y que esto, por ejemplo, avise si mi corazón deja de latir, o si yo me desmayo, o si dejo de tener actividad cerebral. Fíjense que aparte, si esta va a ser la utilidad o el uso que se le va a dar, incluso puede ser bastante tentador, ¿no? O, por ejemplo, si me desmayo, el chip que yo tengo implantado envía una señal al servicio de emergencia. Y acá es importante porque se empieza a difuminar la diferencia que tradicionalmente ha habido entre lo público y lo privado. Porque, por ejemplo, para que no se incendie su casa, no solamente tiene interés usted, sino que se podría alegar que sus vecinos tienen interés, entonces podría ser un sistema integrado ya del barrio o de la ciudad inteligente. Esto implica que su casa, y eventualmente su cuerpo, quede conectado a todo un sistema donde se va traficando toda esa información, ¿no? Se podría alegar, por ejemplo, que, bueno, si usted no se quiere conectar o conectar su propio cuerpo, no solo pierde usted, porque si está solo, ningún sistema de emergencia médica se enteraría, sino que, bueno, se podría aludir que pierde la comunidad entera. Porque, bueno, porque va a ser más caro para un servicio de emergencia tratar de reanimarlo con posterioridad, o si usted ha quedado en coma, se pueden dar argumentos presupuestarios que a mi modo de ver a veces son
son falaces, ¿no? Pero eso se podría plantear. Lo cierto es que esta digitalización total del mundo, esta sujeción de hombres y cosas a sistemas informáticos para finalmente conformar e implementar ecosistemas digitales integrados, gobernados en última instancia por la inteligencia artificial, implica una cesión de soberanía. El hombre cede su soberanía sobre sí mismo y cede su soberanía sobre las cosas, o sea, abdica de su propia libertad, pero también cede su soberanía como rey de la creación. Al menos en una civilización cristiana siempre se ha pensado que el hombre es el rey de la creación y tiene que administrar todo lo que del universo está a su alcance. Claramente el ideal tecnocrático, porque de esto se trata, el ideal tecnocrático en su máxima expresión implica tamaña abdicación. Bueno, en todo caso dejo para las preguntas, pero hay chips implantables para ver, empresa canadiense, que los camioneros no se duerman. Entonces hay juicios en Canadá por esto. Hay juicios en Canadá por esto porque el sector patronal, el dueño de la empresa, dice: usted implántese un chip en el cerebro, el chip no solamente lo geolocaliza, no solo el camión a usted, lo geolocaliza para ver dónde está, sino que además usted cabecea, bueno, evitamos un accidente, la empresa evita daños, evita la muerte de terceros. Obviamente esto implica una intrusión en el propio cerebro, realmente, ¿no? Se puede utilizar neuromodulación para evitar convulsiones o brotes de agresividad. Esto se está probando en Estados Unidos con presos muy peligrosos, muy violentos, pero ciertamente implica intervenir el cerebro y el sistema nervioso de un hombre. ¿Cuál es esta reestructuración transformadora del hombre y del mundo? Tiene tres objetivos finales desde el punto de vista del transhumanismo. La felicidad, entendida como expulsión del dolor, y un placer constante, sostenido y potenciado. Claramente una concepción hedonística de la felicidad. Expulsar el dolor y hacer lugar al placer. Una super longevidad e incluso, según se sueña y se aspira, acceder a la inmortalidad. Es decir, derrotar la muerte y garantizar la eterna juventud. O por lo menos extender todo lo posible las condiciones vitales de un cuerpo joven y extender todo lo posible la vida humana. Y finalmente el poder. Felicidad, longevidad o inmortalidad, y el poder como capacidad de crear y destruir con la que se corona la anhelada supuesta perfección humana. Los ideólogos transhumanistas plantean que de este modo los seres humanos podremos transformarnos sustancialmente, llegando así a convertirnos en seres post-humanos, es decir, una nueva especie superior a la humana, diseñada y construida por el propio hombre. O sea, el hombre se transforma como en su propio Minecraft, pero para transformarse en este ser mejorado debe abdicar de su condición humana, debe abandonar su condición humana. La expresión culminante de esta concepción es el Homo Deus, el hombre Dios, según un libro de 2015 muy famoso de uno de los principales difusores del transhumanismo, que es el historiador israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ensayista Yuval Noah Harari. Uno de sus libros más conocidos, año 2015, es Homo Deus, que significa en latín, hombre Dios. Y paradójicamente, esto me permito apuntarlo, el planteo cientificista de Harari y del transhumanismo en general desemboca en elucubraciones, o por lo menos en una terminología con connotaciones de orden teológico. Porque nos topamos aquí con un objetivo que claramente es prometeico y luciferino, ¿no? Digo prometeico y tiene que ver con el título porque Prometeo, ustedes saben, es el hombre que roba el fuego de los dioses en la mitología griega y es castigado por eso. Bueno, luciferino por el relato del Génesis en la Biblia, donde la tentación de la serpiente es seréis como dioses. Entonces aquí claramente hay connotaciones de ese orden teológico desde un cientificismo muy declarado. Y también nos encontramos con una suerte de inversión crítica, toda vez que se predica que Cristo es Dios hombre, y aquí el Homo Deus es el hombre de Dios. Es exactamente una inversión, un dar vuelta, por así decir. El Homo Deus supone que el hombre construye en sí mismo a su propio Dios. El hombre construye en sí mismo a su propio Dios y se convertirá en un Dios para sí mismo, pero aboliéndose como humano, es decir, deshumanizándose. Por eso digo que realmente es un terreno de paradojas muy profundas. Dos preguntas que creo que hay que hacerse. La primera, si todo esto es factible, tiene algún grado de factibilidad, si es posible. Y la segunda, si esto es deseable, en un sentido profundo, es decir, si es bueno o no. Respecto de la primera, ¿es esto posible? Mi modesta respuesta es:
En parte sí, en parte no. El grado de factibilidad depende de cada caso concreto, pero además varía con el rumbo de los acontecimientos a lo largo del tiempo. Asimismo, hay que decir que la historia enseña que esa variabilidad es mucho menos predecible de lo que postula, por ejemplo, el positivismo a partir de su cientificismo, que está muy presente, con el ideal del progreso indefinido, que es un ideal demostradamente falso, ¿no? Observación está la que tenemos que agregar, a la que tenemos que sumar, la cuestión relativa a la genuinidad del progreso de masas. O sea, aunque se produzca finalmente ese progreso, hay que ver si realmente estamos hablando de un auténtico progreso, de algo que realmente, de un resultado que realmente amerite ser tenido por tal. Acá no podemos hacer ningún planteo que sea lineal. Sin perjuicio de esto, podemos aseverar sin temor a exagerar que en el transhumanismo se mezclan espuriamente ciencia auténtica, ideología y utopía. Esto es típico aparte de todo el proceso moderno. Por eso yo digo que el transhumanismo es como una especie de última brazada, de última apuesta del proyecto moderno. En efecto, en los planteos transhumanistas, la ponderación de innovaciones tecnológicas reales y ciertamente sorprendentes, edición genética, neuromodulación artificial in situ y remota, lectura e inoculación exógena de imágenes y pensamientos ajenos, telepatía artificial. Esto ya es un hecho al menos para pequeños fragmentos discursivos. Por ejemplo, un tipo pidiendo un café en un bar, ¿no? Hay computadoras que dicen, pensá cómo entrarías el diálogo con el mozo. Hay computadoras que logran leer eso y logran trasladar. Telepatía artificial, telequinesis artificial, en todo caso después explico bien qué es esto, mediante máquinas, ¿no? Por eso artificial, etc. Todo esto se articula y conjuga con las fiebradas fantasías que muchas veces están alimentadas por un indisimulable mesianismo. A ver, ¿a qué me refiero con las fiebradas fantasías? Bueno, acá lo cito al doctor Ramón López de Mántaras, que es el pionero de inteligencia artificial en Europa. Su nombre ya mayor, pero es, digamos, su nombre que es uno de los principales exponentes en el desarrollo de inteligencia artificial. López de Mántaras dice, bueno, hablar de la inteligencia artificial como hace Kurzweil, como una entidad nueva, como un neoente o que tiene conciencia, bueno, eso es ilusorio, es ficcional. La inteligencia artificial no deja de hacer una cosa, no piensa, parece que piensa, es una simulación y muy bien hecha, por cierto, es muy útil, pero es algo, no alguien, carece de conciencia propia y nunca la va a tener, nunca la va a tener. Entonces, por eso decimos que se mezclan la ponderación, digamos, la puesta en valor, por así decir, de innovaciones tecnológicas que sí son reales y otras que están por venir, pero con las quebradas fantasías alimentadas por un indisimulable mesianismo sobre bases ideológicas que aparte son sumamente cuestionables. Yo ahora me voy a referir a eso. Todo esto, además, a mayor complejidad, adobado por la inevitable sospecha, no la podemos dejar de lado, del atravesamiento de intereses políticos en el sentido más maquiavélico de la expresión. Esto en cuanto al juicio de factibilidad. En cuanto a si esto es bueno o malo, miren, resultan evidentes los graves riesgos que el proyecto demanda central. Por lo pronto, las tecnologías en cuestión abren un abanico de posibilidades tan auspiciosas como temibles. Aquí nos enfrentamos con enorme ambigüedad. En buenas manos, tales tecnologías podrán dar lugar al peor ataque contra la libertad, la intimidad y la integridad biopsíquica de los hombres jamás perpetrada. Es digno de ser aclarado que los mismos ideólogos transhumanistas admiten abiertamente algunas de las imperfecciones de su proyecto. En tal sentido, Harari anuncia, sin lamentarse, pero lo anuncia, que los sedicentes beneficios en cuestión serán para una minoría que además está definida oligárquicamente, dado que el proceso de innovación tecnológica se encuentra sujeto a la dinámica del capitalismo, con lo cual sus beneficios solo serán para quienes puedan pagar por ellos. De este modo se generará una brecha abismal entre humanos inferiores y supuestos posthumanos que son tenidos por superiores. Pero además, citándolo a Harari también, la tecnocracia que se propugna tendrá un carácter totalitario y autoritario. Totalitario porque nada quedará fuera de su alcance. Y autoritario porque todo será regido y en gran medida movido, y esto es importante, porque el que rige controla movimientos ajenos, pero el motor de esos movimientos proviene de aquellos que están sujetos. Aquí es nuevo, es regido y en gran medida movido
sostenido, ¿no?, desde un solo centro de comando, posiblemente hasta nuestros pensamientos, ¿no? Con lo cual acá nos encontramos con la idea del Leviatán de Hobbes llevada a su máxima expresión. Es la máquina la que mueve al hombre y el hombre queda reducido a engranaje. Para algunos se dice que el grueso de la humanidad, esto lo dijo Harari en una conferencia TED en 2015, el grueso de la humanidad quedará en una especie de marginalidad, de inutilidad. Y voy cerrando con esto, ¿no? Eso lo dijo abiertamente, y cuando quien lo entrevistaba le pregunta qué hacer con ese panorama que él presenta como inevitable, y en eso hay una falacia, él dice drogas y videojuegos. Una respuesta que en el público londinense mucha gente se rió, pero que él la dio en serio. Miren, debo cerrar, en todo caso dejo el escrito a disposición, quedo yo a disposición para preguntas, hay mucho más para criticar. Voy a decir simplemente esto. Francis Fukuyama, politólogo con el que tengo algunas diferencias, estadounidense, dijo en 2004, y en esto creo que lleva razón, el transhumanismo es la idea más peligrosa del mundo. Y en esto creo que lleva razón. Por mi parte me permito agregar, algo ya anticipé, es la suma, en todo caso en otro momento las detallamos, es la suma de todos los errores del proyecto moderno. Es la suma culmine de todos los errores filosóficos e ideológicos del proyecto moderno. Respecto de la solución, planteo simplemente otro humanismo. El humanismo moderno condujo por la vía del transhumanismo al posthumanismo. En esto termina encallando el proyecto del humanismo moderno, racionalista, antropocéntrico e imanentista. Hay que ir a otro humanismo, ¿no? Terminamos en la abolición del hombre anunciada por Lewis, o la muerte del hombre anunciada por alguien tan distante de Lewis como Foucault. Terminamos en la deshumanización. Entonces hay que refundar otro humanismo sobre otras bases. Para ello, recuperar la razón metafísica, la auténtica filosofía. Recuperar la mística, que es la auténtica poesía. Pensemos en Hesíodo, pensemos en Píndaro. Y recuperar el sentido de trascendencia contra el inmanentismo moderno. Reivindicar el culto de las virtudes éticas y estéticas y reasumir nuestra vocación política de protagonismo, la vocación de libertad y política, como protagonismo de la historia, incluso del proceso tecnológico. Pues no estamos rechazando el proceso tecnológico, estamos diciendo de subordinarlo a una ética que tiene que estar basada en una concepción metafísica, culturalmente aceptada y enriquecida por el conjunto de la sociedad. Finalmente, y acá sí termino, y perdón por la extensión, tenemos que enfrentar algo, porque detrás de todo esto, y esto es Hobbes nuevamente, es la sombra de Hobbes, detrás de todos estos proyectos, más que la voluntad de poder, hay otra cosa. Hay que poner unido a la muerte, por eso se necesita la razón metafísica. Solo ella permite advertir, comprender y responder ante la incompletitud de esta vida y descubrir el sentido de esta vida y de la muerte. Detrás de todos estos proyectos, lo que alimenta mesiánicamente estos proyectos, y detrás de ese mesianismo está el temor a la muerte. Y eso lo había advertido Hobbes tempranamente. Y en realidad es, como dijo Heidegger, Sein zum Tode. El hombre es un ser para la muerte, con lo cual, por eso, Haruki Murakami, famoso cineasta japonés, dijo que todos, en el fondo de nuestros corazones, esperamos al fin del mundo. Y acá encontramos la respuesta a Platón y nuevamente esta reivindicación de la razón metafísica, desde ahí se retoma la razón técnica. Los que de verdad filosofan se ejercitan en morir. Platón en boca de Sócrates en el Fedón. Y Heródoto, en su historia, fue en boca de Solón, el aristócrata Solón, que le replica al oligarca, al tirano oligarca Creso de Sardes, en las personas de Cleobis y Bitón, los jóvenes que habían muerto lógicamente, la divinidad hizo patente que para el hombre es mucho mejor estar muerto que vivo. Tiene que ver con el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Eso es lo que hay que recuperar, por eso la urgencia de recuperar la razón metafísica y desde ahí la razón técnica. Finalmente, preguntarles a los transhumanistas la pregunta evangélica que resuena desde hace 2000 años. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Muchas gracias. Bueno, una es que ahora terminan las jornadas mundiales de la juventud, que se reconoce como un éxito, digamos, en cuanto a la relación que se establece entre el Papa y la juventud, con una particularidad de que invitó a los jóvenes influencers
especialmente dialoga con ellos y hay un rescate de un humanismo mucho más sentido, metafísico y cristiano. Eso por un lado. Me parece que, digamos, por ahí el Papa está marcando un camino también. Por el otro lado, en lo que dijiste último, esa relación de muerte, vida, trascendencia y, digamos, realidad, ¿cómo ves las otras religiones, o sobre todo el Islam, donde tiene una relación particular con la muerte y marca o digamos exige a veces de esa muerte para una trascendencia? Bien. Bueno, son dos preguntas, trato de ser breve, las dos tienen su complejidad, su profundidad. En primer lugar, la tecnología como tal es herramienta, por eso la razón técnica es instrumental. Entonces, no está mal, en la medida en que la herramienta sea de utilidad, desde luego, ampliar esa tecnología y utilizarla para buenos fines. Esa sería la respuesta al paso, pero creo que en eso se cifra una respuesta que después se puede extender. O sea, lo veo bien, en definitiva lo veo bien, porque como tal es una tecnología inocua, o neutral desde el punto de vista ético, que en este caso está siendo bien utilizada. O sea, por eso mi discurso no es de satanización de la tecnología, sino de subordinarla a la razón metafísica, que es lo que en su momento hasta Platón reclamaba, porque si no, aparte queda en manos de los bajos instintos, de lo pulsional instintivo, y ahí aparece el miedo a la muerte y demás que operan inconscientemente. ¿Sí? Ahí hay varios estudios que se han hecho y que se pueden seguir haciendo. Entonces, primera respuesta a la primera pregunta me parece bien. Segunda pregunta, yo veo bien, así como veo bien el diálogo entre filósofos e intelectuales de distintas corrientes, que a veces tienen la propia, a veces es ecléctica, veo bien el diálogo interreligioso en la medida en que en ese diálogo, digamos, no sea un tráfico espurio, en el sentido de que, digamos, yo dialogo desde un lugar porque aparte se lo debo al otro, no solo lo debo a mí, en la medida en que ese diálogo no impide, digamos, la tergiversación de las propias creencias, porque si no el diálogo quedaría falseado de su objetivo final, que es encontrar puntos de contacto a partir de las propias convicciones. O sea, yo encuentro un punto de contacto contigo, sea para definir qué es verdad y qué no lo es, o para convivir, porque pueden ser para las dos cosas, aunque normalmente van de la mano, pero para que eso sea real, para que eso sea genuino, digamos que ese diálogo se entabla sin abandonar las propias convicciones que uno pone sobre la mesa, aparte con total honestidad intelectual. Si no es un diálogo que está más fingido que otra cosa y termina siendo de negociación transaccional, en donde lo que se esconde debajo es ver cómo te ganan. ¿Sí? Y esa es la idea de un auténtico diálogo que intente arribar a puntos de contacto que puedan ser compartidos, sea para definir verdades o pautas de convivencia. Con lo cual, lo veo bien al diálogo, pero con esa condición, de que sea un diálogo genuino. Después también es cierto que el mundo es amplio, tiene ecúmenes. Tal vez el problema ahí lo ha generado, me parece a mí, yo soy muy crítico del multiculturalismo como modelo implantado de ingeniería social, que es lo que creo que ha pasado en Europa occidental a partir de los años 90. No ha sido algo buscado espontáneamente por los pueblos, no ha sido algo deseado, digamos que ha sido más bien el producto de una política de ingeniería social, y los resultados que ha arrojado sus propios promotores se han arrepentido, desde Angela Merkel o Tony Blair, han manifestado que es un proyecto que realmente ha fracasado, porque lógicamente, digamos que cada uno en definitiva, las culturas, tienen una geolocalización y tienen su propio terruño, por así decirlo. Hay un filósofo argentino, Alberto Buera, que habla de las grandes ecúmenes. Nosotros pertenecemos a Occidente y dentro de Occidente a la hispanidad. Y Argentina aparte tiene una identidad con rostro propio, con sus particularidades dentro de esa hispanidad. ¿Sí? Después hay un ecúmene árabe, claramente, hay un ecúmene de Europa Oriental, del Extremo Oriente. Son ecúmenes que no en vano han tenido una localización, ¿sí? Y convivencias que están montadas, están articuladas, e instituciones que están parapetadas sobre los principios que han constituido esas civilizaciones. Cuando usted hace una mezcolanza tipo ensalada y muy anárquica como el multiculturalismo, en mi modesta opinión, introdujo en Europa, bueno, ahí sí tenemos estos problemas graves, ¿no? Tenemos estos problemas graves, más allá después de
si hablamos ya de muertes y demás, hay atribución de responsabilidades que habrá que definir en cada caso concreto, ¿sí? Pero es cierto que hay un contexto que necesariamente va a ser problemático, tanto para los autóctonos como para los que han venido y se han instalado ahí, y termina siendo un lugar insatisfactorio para todos, ¿no? Esa es por lo menos muy sintéticamente la respuesta que te puedo dar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. ¿Me parece que en realidad el gran problema de los desarrollos tecnológicos, que es un tema que viene ya debatiéndose hace muchos años? Yo lo escuchaba a un gran jurista cordobés, Palmero, Juan Carlos Palmero, cuando el viejo Código Civil decía que definía al ser humano como los signos inequívocos de humanidad. Y entonces decía, ¿qué pasa cuando ese ser tenga piel de cerdo, a lo mejor cosas de robótica, etcétera? Cuando algo deja de ser humano y pasa a ser algo no humano. ¿Cuál va a ser el límite? Planteaba hace como 20 años Palmero. Pero la pregunta que yo veo en materia de tecnología, a mí lo que me preocupa, y la historia de la humanidad lo demuestra, son los temas vinculados a la ingeniería social. Cuando la tecnología pasa a ser un instrumento de ingeniería social, la historia de la humanidad ha llevado al desastre. O sea, creo que ahí viene un poco el tema central. No sé cómo lo ve usted, pero para mí pasa un poco por ahí. El tema es la distorsión del avance tecnológico cuando se quiera utilizar eso para un proyecto de ingeniería social, que eso nos lleva a los excesos de los comunistas, al nazismo, nos lleva todo tipo de barbaridades que se han hecho en la historia cuando uno empieza a trabajar en materia de ingeniería social y no respeta la diversidad que tienen necesariamente los seres humanos. Eso sería un poco Por supuesto. Me parece que ahí viene un poco, como dicen ahora, el core del problema, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con todas las afirmaciones que usted hizo, doctor. Totalmente de acuerdo. Respecto de los signos, yo también planteaba, claro, porque esa situación necesariamente es elevada, ¿no? O sea, perder los signos externos, exteriores, perdón, de humanidad. De ahí la importancia de recuperar la razón metafísica que es, en última instancia, la que permite conocer el ser, ¿no? Fue muy de la filosofía clásica, pero también muy de Heidegger, que él reclamaba que había que regresar, redescubrir el ser, no solo el ser de las cosas, el ser con mayúscula, ¿no? El ser en sí mismo. Bien. Y después la esencia de la raza, la esencia de carpeta, que es aquello que hace que la carpeta sea carpeta y que es aquello que hace que un hombre sea hombre, más allá de todos esos términos aristotélicos, esos accidentes. Entonces, de ahí la urgencia de recuperar la razón metafísica. Tanto es así que por eso nos quedamos sin brújula ética finalmente, sin brújula existencial. En eso termina en la posmodernidad siendo, perdónenme lo poco académico, pero monos en la baja. Somos capaces de hacer edición genética, de hacer neuromodulación a distancia, de diseñar esto, pero a la pregunta de ¿qué es la felicidad? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y el sentido de la muerte, ahí hacemos algo. Y ahí el argumento de la modernidad es, de la posmodernidad, es decir, bueno, no hay una respuesta, que cada uno diseñe la propia, es un poco lo que hacía Sartre con el proyecto de vida, que cada uno se diseñe el propio como pueda y tirar para adelante. Pero eso no deja de ser una actitud voluntarista para que busque razones, porque hasta los niños buscan el porqué objetivo de algo. Los niños quieren saber, y es natural en el hombre, de que todo tiene que tener un porqué, incluso porque todo tiene que tener un porqué. Todo tiene que tener un porqué. La pregunta por el qué y el porqué es metafísica, y después es ética y finalmente jurídica. Entonces, en ese punto totalmente de acuerdo con usted. Y el otro tema que también me generaba alguna perspectiva más allá del Dasein, ser y tiempo, del hombre para la muerte, pero más allá de eso, nosotros tenemos ahora a nivel internacional los tribunales penales internacionales, cortes interamericanas. Tenemos, o sea, evidentemente se empieza a vivir una suerte de mundialización del derecho. O sea, el derecho ya va trascendiendo las fronteras nacionales, países que juzgan delitos cometidos en otro país. O sea, evidentemente hay una suerte de internacionalización del derecho, donde
el multiculturalismo lleva al relativismo, o sea, si yo tengo que respetar. Yo le leía un libro a Garzón Valdés, o sea, que se llamaba Calamidades, o sea, donde él se planteaba justamente si uno realmente debe respetar, o está bien respetar a lo mejor la circuncisión del clítoris en las mujeres en determinada cultura, o eso desde la perspectiva multiculturalista debería ser aceptado, o si realmente a nivel internacional en este derecho hay valores que realmente priman frente a este planteo relativista. ¿Cómo lo ve? Exactamente, coincido plenamente con ese diagnóstico y por eso, por un lado, el diálogo desde la honestidad intelectual, sin el abandono transaccional de las propias convicciones, pero además, nuevamente, perdón por el imperativo, solamente la razón metafísica es la que me permite descubrir el valor ético y la norma jurídica. Yo soy un naturalista, entonces hay un derecho natural que es incognoscible por la razón. Y para dar una respuesta más concreta, ¿sabe dónde creo que lo podemos encontrar bien palpable históricamente? En la experiencia hispanoamericana a partir de la neoescolástica española y la Escuela de Salamanca, los fundadores del derecho de género. Nosotros en nuestras universidades, pero creo que este es un modelo que puede ser replicado, me atrevería a decir que con algunas limitaciones universalmente. Recuperar a Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, o sea, toda la neoescolástica española cuando entran en contacto en Filipinas con los filipinos, pero fundamentalmente en Hispanoamérica con el mundo amerindio, indígena o como se le prefiera llamar, que era de una gigantesca diversidad, porque a diferencia de otros contextos no tenían emparentamiento entre sí. No es como el contexto árabe, que hay un parentesco de los pueblos árabes entre sí, sin perjuicio de sus particularidades, ¿no? Pero el mundo indígena no era así, en América era un pluriverso, según decía José Vasconcelos, y hay toda una experiencia pedagógica, política, institucional y jurídica, incluso en las escuelas. Entonces nosotros como hispanoamericanos y como, digamos, legatarios por propio derecho de toda una tradición intelectual, que finalmente abreva la filosofía clásica y hace aplicación en un tiempo y un lugar. Nosotros tenemos una rica fuente ahí de enseñanza histórica, porque si no queda en una generalidad, es igual, la razón metafísica está bien, pero no deja de ser una pauta general, o un principio que uno está esgrimiendo. Pero ¿qué habría que ir ahí? Respecto de la ingeniería social, también coincido con usted, el debate es, si uno lo quisiera simplificar o reducir a sus principios, verdad o poder. Si el poder está al servicio de la verdad, o si la verdad se prostituye al servicio del poder. El problema es que desde Sir Francis Bacon en adelante, el mentor de Thomas Hobbes, se ha invertido la relación maquiavélicamente. La verdad ha quedado prostituida y tergiversada, bastardeada al servicio del poder. Y esto lo dice Harari, que en una entrevista dice: Science, hablando de la ciencia, science is not about truth, it's about power. Y una funcionaria de Naciones Unidas en 2022 en el Foro Económico de Davos que dice: we own the science, por lo cual la ciencia también va a ser campo de batalla y relato. Nosotros somos los dueños de la ciencia. ¿Qué es científico? Y que no lo digo yo, o usted y yo entramos en un tour de force a ver quién se apropia del discurso científico. Esa es otra barbaridad. Entonces, estamos en un mundo que evidentemente ha experimentado una profunda subversión que arroja estos detritos, lo que usted decía, los regímenes totalitarios, los grandes genocidios, las grandes matanzas. Nuestra época está muy lejos de estar exenta de esto. A veces se cierran los ojos, pero está. Entonces, justamente eso hace la urgencia de estos planteos, ¿no? Bueno, muchas gracias.